Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, en el Bar Celeste, un vídeo especial, un audio especial en el que vamos a tener como invitado a mi buen amigo Rafa Valero, periodista, vigués, celtista. Podéis, por supuesto, seguirlo en el diario Marca y, cómo no, en el CIES Podcast, que pues podéis encontrar fácilmente en ciespodcast.es. Y está hoy aquí para hablar un poco acerca del mercado de fichajes que se cerró hace unos días y de la plantilla que el Celta ha confeccionado para esta campaña 2022-2023, que algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero que en cierto modo es la del centenario, por lo menos la del inicio del centenario. Rafa, bienvenido al Bar Celeste y gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Un placer. Pues muy bien, llevamos ya tiempo sin charlar contigo y creo que el cierre del mercado el pasado jueves, pues hace unos días, es una buena excusa para brevemente comentar la situación del Real Club Celta de Vigo, que tiene 7 puntos de 12, lleva 2 partidos seguidos ganando, goleada en Balaídos. Todo eso es muy positivo, pero mi primera pregunta es, Rafa, ¿cómo valorarías la actividad del Celta en el mercado veraniego de fichajes? Porque ahí quizá hay cosas positivas y otras no tanto. Yo creo que vamos a tener que darle un tiempo, ¿no? Para saber exactamente si el Celta ha acertado en la contratación de sus futbolistas, si ha sido un buen mercado, ha sido regular o ha sido malo. Pero así de primera impresión, de primer retrato, de primer fogonazo que podamos dar sobre el mercado de fichajes, yo creo que en líneas generales el Celta ha cumplido. Y no es poco, es decir, digo que no es poco porque tenía bastante trabajo por delante. Bien es cierto que muchos de los deberes se realizaron muy a última hora, algo que critica Eduardo Coudet, que critica como critica Coudet, ¿no? Lanzando la piedra y escondiendo ahí un poco la mano, de ahí sus últimas ruedas de prensa. Pero el Celta tenía una difícil misión, que era la de incorporar muchos futbolistas, lo ha conseguido, es decir, ha reforzado prácticamente todas las demarcaciones, y quizás la asignatura pendiente del Celta ha sido algo que no hacía falta ser muy listo, no hacía falta conocer mucho para intuir qué iba a suceder, y es que no consiguió colocar en este verano a Denis Suárez, el futbolista, conjuntamente con Yago Aspas, con la ficha más elevada de la plantilla, y el Celta se va a permitir el lujo de tener muchos millones de euros sentados en la grada, por lo menos hasta el mes de enero. Y digo que lo intuíamos todos, porque obviamente cuando llevas haciendo anticampaña de uno de tus futbolistas durante un año, pues lo normal es que luego no consigas venderlo, que es lo que quería el Celta. El Celta no quería darle la carta de libertad, porque ahí sí que hubiese tenido ofertas, y de hecho las tuvo Denis Suárez, sino que el Celta quería cobrar por un futbolista que llevaba anunciando un año que no lo quería. Bueno, pues ese es el lunar a la hora de las incorporaciones, y a partir de ahí pues hay operaciones que a mí me convencen. Hay jugadores de los que han llegado que yo creo que van a ser importantes en el Celta, y alguno ya lo está siendo. Óscar Rodríguez, Unai Núñez, Carles Pérez, que yo creo que será un buen futbolista. Larsen, no hemos visto 45 minutos, pero obviamente su carta de presentación ha sido inmejorable. Marchesín, yo creo que es un buen refuerzo, aunque debemos tener en cuenta que tampoco mejora sobremanera a Dituro. Y luego pues hay futbolistas de los que han llegado que son toda una incógnita. Yo creo que el sueco Svedberg no va a jugar nada o prácticamente nada con Coudet, que no es amigo de las apuestas, y en este caso de las apuestas de Luis Campos. Yo pienso que Luca de la Torre tampoco va a tener excesiva presencia en el equipo. Veremos a Mingueza, ¿no?, que parece de momento más un futbolista de rotación. Veremos paciencia con la llegada de Larsen, cuál es su rol en la plantilla. Pero bueno, yo creo que en líneas generales el Celta ha cumplido a la hora de cerrar fichajes de jugadores, algunos, como digo, interesante, y con ese lunar en cuanto a la salida de Denis Suárez. ¿Hay alguna demarcación del terreno de juego, Rafa, que por la que estés especialmente preocupado, o crees que realmente se han contratado suficientes jugadores como para cubrir todas las carencias después de haber reestructurado la plantilla completamente este verano? El Celta no tiene sustituto de Denis Suárez, no tiene sustituto de un jugador que está en su plantilla, que eso es rizar el rizo, ¿no? Es decir, el Celta busca, o debería buscar, un sustituto hacia un futbolista que tiene actualmente en nómina, ¿no?
Bueno, pues no hay un jugador de las características de Denis Suárez. Hay jugadores, porque se está hablando mucho de Gabri Veiga, que luego si quieres también podemos hablar, que yo creo que va a ser de las revelaciones de este campeonato y que eso sí lo veíamos venir desde hace ya un tiempo, porque es la perla de la cantera del Celta, pero es que Gabri Veiga no juega lo mismo que Denis Suárez. Óscar Rodríguez a mí me parece muy buen futbolista, pero no juega a lo mismo que Denis Suárez. Si quieres ese perfil de lo que hacía Denis Suárez en el terreno de juego, por lo menos en la última temporada con el Celta, pues el Celta no lo tiene. El resto de las demarcaciones creo que están bien cubiertas, a excepción de la de siempre, lateral izquierdo. No hay recambio natural para Javi Galán. Ya sabemos que lo juega prácticamente todo, pero que obviamente no le deseamos, cualquier lesión, cualquier contratiempo, el Celta no tiene nadie que pueda jugar en esa posición. La temporada pasada hasta podía, no es la suya, pero bueno, podía hacer un apaño, digamos, con Javi Galán, ¿no? Pues ahora, con José Fontán. Ahora ni tan siquiera tiene a José Fontán en su plantilla. Pues eso a mí sí que me parece que el Celta lleva jugando un poco en el alambre, o se lleva ya desde hace algún tiempo moviendo en el alambre con esa posición de lateral izquierdo. No digo que venga una gran figura, porque ya tiene a uno muy bueno jugando en ese puesto, pero sí al menos alguien que pueda jugar si el futbolista titular se lesiona, y el Celta por segunda temporada no tiene sustituto para Galán. Eso y el recambio natural de Denis Suárez serían las carencias, a mi entender, en la plantilla. En el resto creo que es un equipo medianamente compensado. Creo que estamos totalmente de acuerdo en eso de las carencias, y ya que mencionabas a Gabri Veiga, pues hablemos brevemente de él, y te voy a hacer una pregunta que seguramente te habrán hecho en varias ocasiones, te habrás hecho tú mismo acerca de Gabri Veiga, y es si Gabri Veiga debe seguir jugando en los dos equipos, en el A y en el B, o si debe centrarse en ir mejorando, ganando minutos en el equipo del Celta de Primera División. Yo creo que este año va a jugar bastante menos en el B. De hecho, este fin de semana, si recuerdas, ya ni tan siquiera fue convocado con el filial. Jugó 45 minutos el viernes ante el Cádiz y el domingo ya no jugó con el filial. Sí que jugó la jornada anterior porque el partido se disputaba en Barreiro, no tenía que desplazarse, porque había jugado 22 minutos el viernes en Girona, y bueno, pues sí consideraron oportuno. Yo creo que Gabri Veiga va a jugar en ese espacio de tiempo, en ese mes y medio en el cual hay parón en el fútbol profesional, en la primera división, por mor del Mundial de Qatar, y ahí sí que yo creo que durante mes y medio, y además le va a venir bien, yo creo, va a jugar en el filial, en el Celta B, y cuando ya entremos en esta dinámica que estamos de temporada, pues jugará cuando el Celta juegue un viernes, como sucedió hace un par de semanas, y juegue muy poquitos minutos, y el domingo tenga un partido en casa. Si no, creo que va a jugar ya muy poquito en filial. Yo creo que debe centrarse este año ya más, salvo en esos momentos concretos, en el primer equipo, porque aunque tenga ficha el filial, es futbolista, a mí ya a todos los efectos. No es el caso de Carlos Domínguez, pero sí el de él, el futbolista a todos los efectos de primera plantilla. Sí, creo que hay que actuar con prudencia en el caso de Gabri Veiga para que vaya creciendo, pero yo creo que sí es más jugador del A que jugador del B en estos momentos, como comentas, y como también comentaba Antonio García Tejero el otro día en uno de los programas del Bar Celeste recientes. Mencionabas a Denis Suárez, y es cierto que el Celta tiene muchos millones sentados en la grada. No vamos a entrar en cuestiones de culpa, habilidades y cosas así, no me interesa eso, pero sí que me interesa hablar de este caso de Denis Suárez como un ejemplo más de otros casos que ha habido anteriormente, como el de Radoya y otros jugadores, y te pregunto en referencia a esto, Rafa, esto de que haya jugadores a los que se le está pagando y por ciertas razones que tienen que ver con la directiva, en muchos casos, estén en la grada. ¿Tú crees que esto hace que el Celta sea un equipo posiblemente menos apetecible para jugadores que puedan llegar de otros lugares al club? Porque evidentemente ver que esto ocurre a sus posibles compañeros, pues a lo mejor no es algo tan positivo para un jugador que quiera jugar en el Celta. ¿Cómo ves esa situación? Pues estoy bastante de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que hay algún futbolista que, viendo la situación por la que han atravesado, en torno a una decena, que se dice pronto, en torno es que a son una muchos decena de futbolistas del Celta en los últimos años,
yo creo que a la hora de pensárselo le puede echar para atrás el tomar la decisión. Y yo creo que en algún momento este verano ha pasado con algún futbolista cuando se estaba hablando tanto del tema Denis Suárez. Yo sí que creo que independientemente de que no es una buena imagen para el Celta, que no es ético lo que el Celta hace. Ahora me van a decir, es que hay gente que gana muchos millones de euros y cobra al día, vale, lo que queramos, pero éticamente el Celta lo que hace es indebido, es decir, es un trabajador muy bien remunerado, excesivamente bien remunerado, hasta si quieres, en los tiempos en los que vivimos, vergonzosamente bien remunerado. Pero independientemente de eso, es un trabajador al cual se le está negando realizar parte de su trabajo. Es decir, lo que nadie le puede imponer es que sea titular, pero por lo menos que realice el mismo trabajo que sus compañeros en los entrenamientos. No creo que sea la mejor carta de presentación para el Celta. No creo que sea una buena imagen, no creo que sea la de un club señor, la de un club que va a cumplir el próximo mes de agosto 100 años, un siglo de historia. A mí siempre me parece sorprendente eso de cuando hay personas que me dicen es que cobran mucho dinero, y es cierto, y estoy de acuerdo contigo, exageradamente bien remunerados estos jugadores en la Liga Española y en muchas otras ligas por ahí afuera, pero lo que es cierto es que estos jugadores no cobran más de lo que se ha firmado, ni menos de lo que se ha firmado. Entonces habrá que pensar en qué es lo que se está intentando hacer cuando se firman ciertos contratos con unas cantidades exorbitantes, ¿no? Es que el problema con Denis Suárez ha sido que nadie venda otra moto. Es decir, el problema de Denis Suárez no es ni la agencia, ni el chaval Bugarín, ni nada por el estilo. El problema de Denis Suárez es que cobraba una barbaridad esta temporada que el Celta no quería pagarle y que al final le va a tener que pagar, y se lo va a tener que pagar estando sentado en la grada por un tema de cabezonería. El Celta no quería pagarle la ficha a Denis Suárez esta temporada, pero es una ficha que, independientemente de que posiblemente esté por encima del valor del futbolista, como de tantos otros también, es una cantidad que el Celta hace 3 años firmó en un contrato. Entonces, si tú le firmas 2, 3, 8 o 28, es decir, tú tienes que cumplir con ese compromiso, al igual que cualquiera exigimos en nuestros trabajos que se cumplan con los compromisos que se firman con antelación, ni más ni menos. Y otro que está cobrando bastante dinero sin jugar ni un solo minuto, lo has mencionado antes, es Williot Svedberg, que es un jugador sueco muy joven que ha llegado, del que se ha incluso hablado, no sé si son rumores o qué, pero por redes sociales he leído que se habla de una posible cesión. El caso de Williot Svedberg a mí me parece bastante sorprendente y me gustaría saber, Rafa, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede entender la contratación de este jugador tan joven por 5 millones o más de 5 millones de euros? Y realmente es un hombre que no ha puesto los pies sobre el césped de Balaídos en partido oficial ni en una sola ocasión. Es el segundo fichaje, que se dice pronto, más caro de este verano para el Celta. El primero es el de Larsen y el segundo es el del futbolista sueco. Vamos a ver, son estas apuestas de Luis Campos, que en Francia lo hizo con determinados jugadores y que le funcionó bien. Él ha querido apostar este año especialmente o fundamentalmente por 3 futbolistas, por Larsen, que sí parece que va a tener cabida y va a tener minutos con Coudet, Luca de la Torre, que lo va a tener bastante complicado, aunque tendrá sus minutitos residuales como ha tenido hasta el momento. Y en el caso del sueco yo creo que no va a jugar nada, pero directamente porque Coudet cree que es un futbolista que no está a día de hoy para jugar en la primera división española. Tiene 18 años, Coudet entiende que es un futbolista al cual le queda un largo periodo de formación, y Coudet pues tendrá muchas virtudes, que las tiene, pero no es formador. Es decir, Coudet no pierde el tiempo con un chico sueco de 18 años para hacerlo futbolista. Entonces, pasará lo que va a pasar durante todo este año, que no jugará nada. Pues no sé si, obviamente la mejor opción, pero ya no en enero, la mejor opción hubiese sido que este chico hubiese salido cedido este año, lo que el Celta ha hecho con Lobete, ¿no? Con el jugador y eso que ya había debutado en la primera división española en la Real Sociedad. El Celta entiende que no es un jugador a día de hoy para
para disputar un puesto en el Celta, aunque repito, en la Real Sociedad, que es muy buen equipo, el año pasado creo que jugó 13 partidos y marcó un gol, el Celta lo ha cedido esta temporada, perfecto. Pues yo creo que eso mismo tenían que haber hecho con el sueco, ¿no? Ahora, pues me imagino que será la intención que en enero salga cedido, porque un chico de 18 años lo que no puede estar es parado toda la temporada. Uh-huh. Y ni tan siquiera puede jugar en el filial, es decir, no puedes tenerlo todo un año entrenando con el primer equipo y que te juegue la primera o la segunda ronda de Copa ante equipos de Primera Federación. Es decir, para eso no puedes tener a un futbolista cuando es una apuesta económicamente. Bueno, pues de esta que hace el Celta, de que invierto 5 y a ver si me sale bien y lo puedo vender por 15 dentro de 2 años. Uh-huh. Bueno, pues de momento no apunta eso, dentro de 2 años, a lo mejor dentro de 3 sí, pero tendrás que jugar. Tendrá que jugar, pero claro, eso también depende ahora del entrenador. Y tú decías que Coudet pues criticaba ciertas cosas, lanzando la piedra, guardando un poco la mano en esa rueda de prensa reciente. Desde luego no se le notaba contento con su papel en las contrataciones. ¿Cuál crees tú que debe ser el papel de Eduardo Coudet en las contrataciones del Celta? Porque parece ser que esta temporada ha tenido menos incidencia quizá, más incidencia, lo mismo. ¿Cómo ves la situación de Coudet en ese sentido? Prácticamente nula incidencia. Yo creo que salvo en el tema de Marchesín, que al final sí que dio el visto bueno, hay jugadores que yo sé que le gustan, como Óscar Rodríguez o Carles Pérez. Yo creo que aquí ha aterrizado algún futbolista que no tenía ni idea de que existía. Es decir, directamente Coudet, y que se enteró casi por la prensa. Yo creo que ahí sí que es una labor complicada en un club, pero lo digo con Coudet en el Celta actual o en el Celta de hace 20 años. Tienes que intentar traer jugadores que sean buenos para el club y que a su vez tengan un rol de cierta importancia con el entrenador. Me explico. Coudet, bueno, pues aquí ya lleva prácticamente 2 años, ¿no? Y tiene casi 2 temporadas más firmadas. Es decir, pero hay entrenadores que duran una temporada, que duran 6 meses. Tú no puedes firmar a un futbolista porque te lo pide un entrenador y que a los 6 meses se vaya el entrenador y te comas ese futbolista y que no vaya a jugar nada con los siguientes. Entonces tienes que intentar buscar futbolistas que entiendas que son buenos para el club, pero que a su vez el entrenador esté convencido de ponerlos. Creo que si tiene que prevalecer una opinión, si tenemos que poner en una balanza, debería prevalecer la de un director deportivo. El Celta no tiene director deportivo a día de hoy, tiene un asesor deportivo externo, que es distinto, pero tiene que prevalecer la opinión del club a la del entrenador. Es decir, el entrenador, repito, en muchísimas ocasiones es ave de paso. Estás 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 4 como mucho, es decir, y los jugadores marcan más largas estancias, pero a su vez tienes que buscar futbolistas que sean del agrado del técnico para que no suceda el caso que antes mencionábamos, ¿no? Que se tiren al final en el banquillo prácticamente toda la temporada. Claro, los casos de Sir Alex Ferguson, los casos del Cholo Simeone, pues cada vez son más raros en el fútbol moderno. Rafa, sé que... Bueno, y en el Celta de Mourinho, ahora sí que hay una cierta estabilidad con Coudet, y la hubo en su momento con Eduardo Berizzo, pero recuerdas que hubo temporadas de 3, 4 entrenadores y muchísimas de 2 entrenadores por temporada. Es decir, con ese historial... entiendo que el Celta tiene que fichar más para el club que para un entrenador. Y al final los entrenadores, muchos de ellos han estado aquí 3, 4 meses o una temporada como mucho. Sí, en eso estoy muy de acuerdo, y también estoy de acuerdo en que es casi un malabarismo muy difícil el buscar ese término medio entre que el entrenador tenga voz pero no demasiada y el club tenga voz pero no demasiada. Entonces eso es algo que estoy de acuerdo en que es complicado, ¿no? Pero bueno, cuando se reestructura la plantilla, la manera en la que lo ha hecho el Celta, pues a veces da la sensación de que la plantilla, a mí por lo menos, se me queda un poco corta, y por eso te quiero preguntar, para ir terminando ya, Rafa, porque sé que tienes muchas cosas que hacer todavía esta noche ahí en Vigo. 5 goles de Yago Aspas en 4 partidos, una progresión impresionante, doblete en la victoria frente al Cádiz.
A mí me gustó mucho Strand Larsen, Jørgen Strand Larsen en los 45 minutos por diferentes cuestiones que le vi y que comentamos en el programa hace unos días, pero me gustaría saber si desde tu punto de vista, Rafa, después de este mercado veraniego que se ha cerrado y en el que el Celta ha hecho bastantes fichajes, ¿tú piensas que hay elementos suficientes en la plantilla para poder minimizar esa Aspas dependencia de la que sufre el Celta desde hace tanto tiempo? Porque, repito, 5 goles de Yago Aspas de los 7 que lleva el equipo en los 4 primeros partidos. Yo creo que hasta que se retire Yago, que ojalá sea dentro de 70 años, aunque todos tenemos fecha de caducidad, ¿no? Y Yago la tiene y la tendrá a medio plazo, no habrá futbolista en la plantilla del Celta o grupo de futbolistas que consigan minimizar la importancia que Yago tiene. La lleva teniendo desde el primer día que saltó al césped con la camiseta del Celta en su primer equipo, y salvo esa estancia de 2 años en Liverpool y en Sevilla, ha sido siempre el futbolista diferencial y lo sigue siendo. Tiene menos incidencia en el juego, ahora participa menos en el juego, pero no lo necesita. Es decir, es un futbolista que, además de comenzar como un tiro en el aspecto realizador esta temporada, es su mejor arranque, ha marcado en las 4 primeras jornadas. Esto no había sucedido desde hace 75 años con un tal Paíño, que la gente lea un poco y que ve, los más jóvenes principalmente, y lean quién fue Paíño, ¿no? Bueno, pues desde leyenda total, esto no sucedía, y marcando 5 goles, es decir, está empatado con un tal Lewandowski, ¿no? Como Pichichi de la Liga. Tiene menos incidencia, de hecho ha rematado a puerta 6 veces, de las 6 veces ha hecho 5 goles, pero es que no necesita ya tener esa incidencia. Está en esa zona en la que se definen los partidos, sigue siendo clarividente cara a puerta, con una definición espantosa, cada vez más inteligente. Bueno, eso es la experiencia acumulada también, ¿no? Con el paso de los años, y yo creo que antes había futbolistas en la plantilla, pues en los últimos años, como Santi Mina, Brais Méndez, que aportaban goles, tampoco una barbaridad, pero que aportaban goles. Yo creo que este año Larsen posiblemente los aporte, y hay jugadores como Carles Pérez que también los puede aportar, aunque no han sido futbolistas tampoco muy goleadores, tanto Carlos Pérez como Óscar Rodríguez, pero bueno, gente que puede aportar un número de goles. Pero bueno, a día de hoy, creo, porque hacía las cuentas el otro día por un reportaje en Marca, está por encima del 71%, es decir, el porcentaje de realizador de Yago en el Celta. Pues se va a mover como todas las temporadas, no en unos números tan altos, pero posiblemente un 60-50, porque todo gira en torno a él. Ya los calificativos ya se han agotado, es diferencial y es el futbolista que va a seguir sosteniendo al Celta. Yo creo que también esta temporada en el aspecto realizador. Por lo poco que hemos visto, ¿te parece que Strand Larsen puede ser un buen jugador para asociarse con Aspas? Porque a mí me parece que puede ser un jugador que pueda abrir muchos espacios para el de Moaña. Es que más allá de... El otro día la carta de presentación es impecable, es decir, una asistencia al gol de Óscar Rodríguez con un taconazo ahí en la jugada con Gabri Veiga, un cabezazo a la palo, pero hay ese otro fútbol, ¿no? Es decir, Iago lo decía en la conclusión del partido, ¿no? Y Coudet lo mencionaba también en sala de prensa, el Celta juega mejor como un referente, y es un futbolista que arrastra defensas, que consigue liberar o dejar que Yago se pueda sentir más cómodo en ese último cuarto de campo, y yo creo que el trabajo en ese aspecto que hizo el otro día fue impecable. A mí me parece, pero le he visto 45 minutos. Yo no soy de esos que va a decir que he visto partidos de Larsen durante los 2 últimos años. Entre otras cosas, porque los que dicen eso, el 99% de ellos, no os olvidéis, mienten. Han visto un vídeo en YouTube cuando ha sonado el nombre para ser jugador del Celta, como podemos decir de otros equipos, ¿no? Porque hay mucho aficionado ahora al fútbol internacional. Yo a Larsen lo vi 45 minutos el otro día y me encantó, pero hay que darle tiempo. Es un chaval muy joven y hay que darle tiempo, y seguro que se va a equivocar y que tendrá días peores, pero en esos 45 minutos, a mí, es decir, que es por lo que yo puedo enjuiciar a Larsen, a mí en Noruega me parece un fichaje interesantísimo. Con Larsen, igual que con Gabri Veiga, pues apliquemos el apellido del otro delantero del Celta, paciencia, ¿no, Rafa? Yo creo que eso es lo más importante.
Efectivamente. Efectivamente, paciencia, como Larsen siga así, sí que va a necesitar paciencia porque va a estar bastante más, me da la impresión, en el banquillo que en el terreno de juego. Y muy rápidamente la última, con esta plantilla, Rafa, ¿a qué piensas que puede aspirar el Celta 2022-2023? Yo te digo que para mí lo primero es la salvación y después ya se verá. ¿Tú qué piensas? Yo lo que creo que el Celta lo que tiene que aspirar es a tener una temporada tranquila, plácida, como los últimos años. A partir de ahí, hay un medidor estupendo ahora, que son estas 5 próximas jornadas, el partido del Metropolitano del sábado ante el Atlético de Madrid, desplazamiento posterior a Mestalla, luego la visita del Betis a Balaídos, viaje a Barcelona para jugar en el Nou Camp y visita de la Real Sociedad a Balaídos. Si en estos 5 partidos el Celta consigue un buen número de puntos, pues a lo mejor, aunque no se habrá celebrado más allá de un cuarto de temporada, podemos hablar de un Celta que pueda tener ciertas aspiraciones. Pero esto no ha hecho más que empezar. Ahora pues la gente está muy contenta, pero también se ha ganado, con todos los respetos, a 2 equipos llamados a estar en la zona baja, como son el Girona y el Cádiz, ¿no? Creo que hay que tener cierta paciencia y prudencia, y más en una temporada en la cual el Celta a estas alturas aún es un equipo en construcción. Yo creo que el Celta a lo que debe aspirar es a tener una temporada tranquila, plácida, y si ahora consigue firmar un buen arranque antes del parón en el Mundial de Qatar, pues luego pues intentar soñar y pelear, como ya sucedió hace 2 años, por lo menos hasta el final, por meterse en Europa. Muy de acuerdo, y ahora vienen muchos puertos de alta montaña y el Celta va a tener mucho que jugar y mucho que sufrir también esos partidos. Rafa Valero, amigo, muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo, que no tienes mucho, y yo te lo agradezco enormemente que estés aquí en el Bar Celeste charlando acerca del Celta, porque para nosotros, para el Bar Celeste, es un verdadero lujo. Un placer. La verdad es que sí, que está siendo un poco complicado este comienzo de temporada con demasiado trabajo, pero un placer ahí hacer un hueco para compartir un buen rato con todos vosotros. Cuídate mucho, Antón. Lo mismo digo, hasta siempre, Rafa. Rafa Valero en el Bar Celeste. Seguidlo en redes sociales, en Twitter, en Facebook, y sobre todo podéis leerlo en el diario Marca y escucharlo en el CIES Podcast, simplemente entrando en ciespodcast.es. Dejadnos también vuestros comentarios acerca de qué pensáis debajo de este vídeo, en iVoox y en YouTube. Dejad vuestros comentarios acerca de cómo veis vosotros esta plantilla de Real Club Celta 2022-2023, que llevará al club a la primera, en esta temporada, pues al primer año o a la primera temporada de su centenario. Desde Jackson, Tennessee, nada más. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado. Gracias a Rafa Valero por pasarse por los micrófonos del Bar Celeste, y muy pronto seguiremos en contacto, como sempre o de sempre, a la Celta, aquí en iVoox y en YouTube, en el Bar Celeste.